Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, feliz de estar aquí en casita y sobre todo de que ustedes me permitan entrar a sus hogares. Yo soy la doctora Katy Gómez, médico psiquiatra, y estamos aquí en el día de hoy para que podamos conversar un poquito de salud y otras cosas. ¿Y de qué vamos a hablar? Señores, yo sé que el trabajo del psiquiatra, del psicólogo forense, no es algo común, a pesar de que no es algo nuevo. Esa será la panacea ahora aquí en República Dominicana, pero realmente tiene muchos años de que ya este tipo de materias se están dando en el ámbito de la justicia y nosotros queremos que ustedes sepan de qué se trata todo esto. Yo no quiero que usted se mueva de ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque mis invitados siempre son de calidad, así que no se mueva, porque hoy vamos a aprender sobre las evaluaciones en psiquiatría y psicología forense. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí, les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Yava y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira,
Gracias a la Ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud, mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Usted se quede todo el segmento y si no, usted sabe que tenemos nuestras redes sociales para que usted nos siga y vea de manera posterior pues este riquísimo programa que tenemos para el día de hoy. Señores, dicen por aquí en el estudio que yo estaba media perdida. Puede ser, pero ustedes saben que parte del compromiso de la excelencia es prepararse.
pero también en otras ocasiones pues recibir un poquito de agrado de otros países que también pues les agrada el trabajo que hacemos. Pues vamos a entrar en materia en el día de hoy. Hoy yo, como les había prometido, ya tengo aquí mi invitado y tengo conmigo al licenciado Carlos Cano. ¿Qué hace este señor? Ustedes lo conocen ya más que yo, porque obviamente yo lo invito mucho y ya hemos declarado aquí que tú eres panelista nuestro. Efectivamente, señores, cuando vamos a dar información a la sociedad y sobre todo esto que tiene un gran poder, necesitamos tener profesionales competentes, idóneos, que puedan hablar con una voz autorizada, valga la redundancia, cualquier tipo de tema delicado. Y el día de hoy nosotros queremos compartir un poco con ustedes de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos en el ámbito de la salud mental forense? ¿Por qué digo salud mental forense? Bueno, porque vamos a hablar de psicología, de psiquiatría, cómo nosotros trabajamos esas evaluaciones y sobre todo la interpretación jurídica que debe darse de manera adecuada según la legislación dominicana. Evidentemente, esta es solamente una parte de la serie, porque prontamente vamos a tener aquí a un jurista que también nos avale para qué ellos utilizarían nuestras pruebas dependiendo del tipo de caso que se maneje. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, doctora. Para mí siempre es un honor poder formar parte de este programa contigo y también con todos ustedes que nos están viendo. Pues yo estoy súper feliz. Tú sabes que a raíz de, en nuestro país siempre vive como con muchas situaciones y de una u otra manera es como que se ha creado un mito sobre la salud mental de que aquel que es violento es porque tiene una condición psiquiátrica, aquel que pues tiene algún conflicto ya se sale de los parámetros normales y tiene un problema psicológico y vemos de manera repetitiva cómo en ocasiones en el ámbito jurídico se utilizan las condiciones mentales o emocionales para justificar sus acciones. Y eso es muy delicado porque conversando hace poquitos días con otro de nuestros colegas, el doctor Luis Vergés, él y yo conversábamos el hecho, valga la aclaración, de que hoy en día la gente cataloga la violencia como un trastorno mental. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente siga estigmatizando al paciente de salud mental? ¿Cómo es posible que sigamos diciendo que porque esa persona cometió un crimen, porque tuvo una agresión sexual frente a otra, o porque tuvieron un conflicto que al final le quitó la vida cometiendo un homicidio, entonces estamos diciendo que por eso esa persona tiene una condición mental? Seguimos como aumentando la estigma. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Realmente nuestra población ahora tiene como un arroz con mango, diría yo, sobre estos términos y sobre todo porque de una u otra manera terminan afectando aún más a una población que realmente es vulnerada? No, realmente yo pienso que lo que hay es que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las etiquetas. Como estás diciendo, es muy sencillo hoy en día que las personas por una conducta específica ya lo cataloguen incluso como un trastorno. Una persona que tuvo algún tipo de eventualidad muy puntual, ya se le puede decir que es un psicópata, que es un trastornado o algo por el estilo. Y lo que hay que tomar en cuenta es que para tú poder catalogar una serie de comportamientos, un trastorno tiene que tener una serie de criterios. Y esos criterios tienen que cumplirse. No necesariamente una persona violenta tiene que tener específicamente un trastorno, como lo sería un cuadro. Es verdad que puede tener algo, depende del contexto, depende del tiempo, de todos los criterios que se puedan ir dando, pero se está aligerando mucho poder etiquetar a las personas y eso evidentemente afecta la parte de salud mental porque entonces se empieza a tener la creencia de que, por ejemplo, las personas con un trastorno mental son violentas. Es muy peligroso lo de la etiqueta, pero también creo que es por falta de conocimiento y porque las personas por lo general no saben cuáles son los criterios como para poder catalogar a alguien con un trastorno mental específico. Simplemente se recogen las palabras para uno poder expresarse de alguna forma o poder ponerle un nombre, pero esa forma de expresarse o ese nombre que se le ponga puede ser perjudicial, puede parecer poca cosa, decirle a una persona trastornada por cualquier cosita o psicópata por cualquier cosita, pero la palabra favorita del tiempo, mi pareja es un narcisista. Pero no se dan cuenta de que realmente está afectando a una población que sí puede padecer algo y que realmente no tiene por qué ser violenta ni nada por el estilo, o que no conlleva ningún peligro. Completamente. Tú sabes que la literatura refiere que
de un 1 a un 3% de la población general en salud mental es violenta. Y evidentemente se da por ciertos factores. Y dentro de esos factores a mí me gustaría que ustedes conocieran algunos. Número 1, probablemente tiene un diagnóstico tardío, no llegó a tiempo. Y simple y llanamente cuando asiste a esa consulta para recibir asistencia, lastimosamente el cuadro es crónico. Una persona que tiene años, lo tenían encerrado en su casa, nadie le dio medicación, no lo vio ningún especializado y cuando se da la oportunidad, pues puede ponerse obviamente violento. Ese es un factor que pudiera ser. Y que con el tiempo se le va a quitar, porque eso no, él se le quita. Eso es súper común. Eso se le quita, ¿no? Más para adelante. Otro de los factores que pueden darse también es que, ¿por qué no? Pudiera ser una persona que ya está diagnosticada, pero no tiene una buena red de apoyo, una familia que le da seguimiento a esa consulta, una familia que le da seguimiento al medicamento que usa y la persona evidentemente tiene una descomposición a nivel de comportamiento y pueden ocurrir ciertos accidentes. Otro factor que se puede dar también es cuando la persona de una u otra manera siempre está expuesto. ¿A qué yo me refiero con expuesto? Bueno, que el estímulo que hace que detone la enfermedad se mantiene con ese individuo. Una casa donde usted siempre tiene violencia, pues obviamente usted puede alterar a esa persona. Es como el diabético, que aunque se tome su pastilla, se puede descompensar. Otro factor que puede darse, bueno, que el diagnóstico esté errado. ¿Por qué no? La familia no te lleva ninguna información. Tú ves a esa persona en una sola consulta y resulta que no era el diagnóstico. O también que tenga rasgos antisociales psicopáticos de la personalidad y que pueda fingir algún tipo de condición con la premura de tener algún tipo de acción violenta. Entonces, todo esto es importante y ahí precisamente en las conductas violentas, que son las que infringen la norma social y la norma jurídica o la legislación dominicana, es donde entramos nosotros. Precisamente para poder explicar ese comportamiento, para poder discernir entre lo que pasó y la anterior conducta que pudo haber y realmente poder hacer, porque el fin siempre va a ser que sea una valoración lo más justa posible, lo más objetiva y clínicamente viable, que es donde entra la psicología forense, desde donde entra la psiquiatría forense, para poder realizar esas evaluaciones, por lo general en medio de un juicio. Casi siempre entramos cuando ya hay un juicio armado. Y hay Qué pena, porque nosotros también funcionamos como una prueba para el sistema y en muchísimas ocasiones no nos utilizan para poder dar respuesta de manera previa, lo cual no solamente ahorra tiempo, sino también recursos al Estado. Claro, porque si nos llaman cuando ya el pleito ya está armado, ya hay una serie de mecanismos activados en el que todo el mundo tiene que asistir, se ponen en funcionamiento muchas partes del sector justicia y hay ciertas cositas que sí se pudieran prevenir a tiempo. Por eso es que la salud mental es sumamente importante y que se pueda hablar sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de estigma, para que las personas puedan acudir directamente a personal de la salud mental y que se puedan prevenir muchísimas conductas. Muchas conductas, como tú estabas mencionando, que se cronifican, pueden prevenirse a tiempo, se pueden cortar de raíz antes de que eso se eleve a mayores y que pueda detonarse en algún tipo de conducta perjudicial, no solamente para esa misma persona, sino también a nivel social. Tú sabes qué bueno que también las personas conozcan en qué áreas del derecho nosotros podemos hacer intervención. Y dentro de todo lo que tenga que ver con salud mental y un conflicto jurídico, nosotros estamos ahí. No importa que sea derecho de familia, en casos de custodia, no importa que sea, por ejemplo, en casos penales donde ha existido un homicidio, una agresión sexual, no importa que sea un caso civil donde hijos se quieren quedar con el dinero de papá y vamos a interdictar a papá. Todos estos casos donde la persona supuestamente puede tener una condición mental, pero también un conflicto con la ley de cualquier tipo y se está poniendo en juego su estado de conciencia, entonces ahí entramos nosotros. Y ahí viene la gran diferencia entre la historia clínica y el forense, porque muchos profesionales se han dado la tarea de practicar intrusismo y de aparecer en tribunales con historias clínicas
que no poseen estándares probatorios, que es lo que nos exige la justicia en derecho probatorio, para entonces nosotros formar parte de esas pruebas esenciales que necesita el juzgador para poder dar respuesta. Yo no quiero que usted se vaya de ahí. Yo voy a hacer una pausa y yo te voy a dejar que tú comiences a googlear en Google Académico para que podamos ir entendiendo paso a paso lo que estamos hablando, porque ya vamos a entrar en el próximo segmento a nuestro plato fuerte. Así que no se vaya y quédese ahí. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Qué hermosa estás. Popular, a tu lado siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno que no se fue. Y espero que el tiempo que le di para que usted googleara un poquito sobre esto, pues usted tuviera un mayor entendimiento. Nosotros seguimos aquí. Carlos, ¿qué hacemos nosotros y cómo nos diferenciamos de los clínicos?
Mira, eso que estabas diciendo es muy importante, sobre todo porque la parte forense tiene una formación muy específica y que conlleva muchísima práctica y que conlleva muchísimo cuidado. No estoy diciendo que la parte clínica no tenga su cuidado específico, es sumamente importante, pero lo que sucede es que la parte clínica va muy enfocada a una intervención y tratamiento directamente, o sea, evaluar para poder intervenir y poder ayudar a esa persona con esa conducta específica. Carlos, espérate. Entonces, cuando en el sistema me dicen, pero doctora Gómez, ¿y por qué usted no le pone tratamiento? Y yo me niego. ¿En el Soy sistema rebelde judicial? En el sistema jurídico. No. La parte forense no eres rebelde. Y es que tiene un carril muy específico. Nosotros nos dedicamos directamente a evaluar conductas específicas. ¿Para qué? Para que el sistema jurídico, jueces, fiscales, abogados, puedan entender una conducta específica. Nosotros no estamos dirigidos directamente a hacer un tratamiento, una intervención, o por así decirlo, a ayudar a esa persona, sino a que todos entiendan ese acto específico, por qué sucedió, en qué estado de conciencia se encontraba esa persona. No estamos indicados específicamente para poder hacer la intervención y tratamiento, porque el fin específico es ayudar al sistema de justicia a que el veredicto que sea lo más justo posible. La parte clínica es, cuando mencionas la palabra intrusismo, significa que yo entiendo que quizás hay muchos clínicos que puedan ir al juicio directamente a intentar dar o intentar ayudar lo mejor posible, pero se necesita un entrenamiento muy específico. ¿Por qué? Porque un clínico en juicio va a hablar muy técnico, no va a relacionar muchas variables que se necesitan relacionar para que todos los jueces, fiscales y abogados entiendan lo que sucedió en ese momento. Nosotros nos vamos a dedicar, y es un trabajo sumamente complejo el que nosotros tenemos como forenses, porque nosotros tenemos que relacionar muchas variables: conductas pasadas, conducta durante el hecho ocurrido, conductas después del hecho ocurrido, saber si hubo algún tipo de patrón en algún momento, estado de conciencia, para poder relacionar todo eso y entender la conducta de esa persona en el acto criminal o si hubo durante el crimen específico. Es bastante complejo y delicado porque además nosotros, los jueces y abogados fiscales, se están llevando mucho también de la parte de salud mental y de la parte de conducta humana. O sea, tienes literalmente vidas en tus manos. Puedes meter, y siempre le digo a todos mis estudiantes, tienen que tener mucho cuidado porque dentro de esto puedes influir a que una persona que verdaderamente sea culpable quede en libertad y que una persona que realmente sea inocente caiga preso. O sea, es un trabajo muy delicado y con mucha presión. Totalmente. Fíjate que lo que tú estás abordando es lo que conocemos como ese nexo causal. O sea, la relación que tiene la conducta con el acto delictivo. Es lo que nosotros tenemos que unir. Y precisamente el clínico no tiene las competencias para hacer esa relación porque desconoce la materia del derecho, que son competencias de las que tenemos que adquirir durante estos entrenamientos. O sea, tenemos que conocer derecho probatorio, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, porque cada vez que nosotros tratamos de realizar una función que no nos corresponde, entonces vienen las falancias de sesgo, que son las que se introducen en nuestro informe pericial, y evidentemente esto conlleva a errores en el informe. Y esos errores terminan vulnerando derechos, ya sea de la víctima, ya sea del victimario. Entonces, si bien es cierto, es un trabajo complejo y obviamente yo como psiquiatra me toca la parte que tiene que ver con la biología. O sea, esta conducta del individuo es porque tiene alguna anomalía en su cerebro, o esta conducta tiene que ver con algo hormonal, y usted me dirá, sí, pero esas pruebas también las pueden hacer los clínicos, es cierto, pero la interpretación en el ámbito jurídico es distinta. Totalmente distinta, porque como estaba mencionando anteriormente, relacionamos variables. Y además de que los jueces, nosotros entramos no solamente para explicar una conducta específica durante un hecho específico, sino para poder hacer que los demás entiendan que es la clave. Lo importante y lo fundamental es que los jueces, fiscales y abogados entiendan nuestro vocabulario. Si una persona que es clínica va y empieza a utilizar palabras rebuscadas, por ejemplo, en la ratificación de un juicio que sube estrado, y no te entienden, no va a funcionar. Te van a empezar a hacer incluso muchas preguntas de qué significa esto, aquello, porque el punto no es uno subir a un estrado y empezar a hablar bonito con las palabras técnicas que siempre utilizamos, sino que sea entendible y que ellos puedan entender. Y además de que las preguntas que hacen durante los juicios son preguntas muy concisas, o las peticiones que hacen para entender la conducta es: ¿por qué pasó eso?
desde el momento en el que te preguntan por qué pasó eso, ya tú tienes que relacionar quizás todo un cuadro de evaluación con la conducta específica, que es lo que he visto que no se hace. La parte forense relaciona esas variables. Variable A, la evaluación; variable B, hecho ocurrido. Y tienes que relacionar directamente en las conclusiones por qué sucedió. Si eso llevó a que sucediera eso, si eso no llevó a que sucediera eso. Y son muchas cosas que hay que descartar e incluir. Es muy delicado, la verdad es que el tema es muy delicado. Fíjate qué interesante, porque muchas veces algunos de nuestros colegas, como bien decía, suben a estrado a dar un dictamen de historia psiquiátrica familiar, antecedentes personales patológicos, y no estamos diciendo ni quitándole mérito a la información que eso puede proveernos, evidentemente que no, pero esa es una parte, esa es una variable de lo que tenemos que hacer, porque incluso la forma de nosotros entrevistar requiere técnicas, requiere herramientas. Yo escucho de manera muy común que la gente dice, vamos a hacer una entrevista cognitiva. Yo duré 2 años para capacitarme con un entrenador ahí de lado, para que pudiera mostrarme cómo se hacían las técnicas, sobre todo porque cuando hablamos de una prueba testimonial, que también valoramos esa parte nosotros, de cómo se hace esa reconstrucción de un hecho, tenemos también que valorar el nivel de capacidad que tiene una persona para testificar. No es lo mismo un anciano que un niño, pero tampoco, dependiendo del tipo de trauma, va a ser el discurso. Entonces, fíjense todas las cosas que tenemos que hacer para poder tener una buena evaluación. Carlos, pero... Y no solamente eso, pero déjame añadir una cosita que también es clave e importante. En la valoración clínica, las personas por lo general van voluntariamente. Sí. Tienen, y por eso que tú me estabas diciendo, la parte de la entrevista. Ajá. Hay que tener mucho cuidado y estar muy bien formado, porque cuando te requieren como forense, significa que ya hay un pleito armado. Eso significa que muy probablemente e incluso se esté obligando a la persona a someterse a una evaluación. La resistencia que uno va a encontrar en una entrevista, en una evaluación forense, no es ni remotamente parecida a lo que nos vamos a encontrar en la parte clínica. Por eso incluso nosotros usamos muchas pruebas de simulación, porque la gente por lo general dentro de las evaluaciones forenses les da por mentir a su conveniencia, y eso es algo que nosotros también tenemos que descubrir y explicar por qué puede estar falseando o intentando falsear una prueba o intentando falsear un testimonio. Es muy delicado lo que nosotros hacemos. No, mira, y me encanta que tú entraras en ese terreno, porque precisamente a eso iba. Que una de las cosas que no se hacen, ni frecuente, ni infrecuente, ni como usted lo quiera poner, en ninguna evaluación clínica, tú escuchas al profesional decir, vamos a descartar simulación. En las nuestras sí, siempre, escuche el final, siempre. ¿Usted sabe por qué? Porque lo único que la persona no quiere perder en su vida es su libertad. Eso es ese es un bien jurídico que nadie quiere perderse. Y evidentemente también las mismas referencias que nosotros tenemos académicamente nos dicen que hay poblaciones que son aún más simuladores, agresores sexuales de menores y homicidas. Nadie quiere pasar 20 ni 30 años en la cárcel. Nadie lo quiere hacer. Entonces, por eso resulta que este tipo de profesional tiene una constante preparación. Esto no es solamente, ya me hice psicólogo, déjame entrar ahora aquí al sistema de justicia y por default ya me volví forense. No funciona así. Y si se hace, aún así, y usted no tiene una supervisión de ese profesional competente, las falancias de sesgo van a estar ahí para ese informe. Y eso resulta en detrimento de lo que hace la justicia, que es buscar ser justos. Y obviamente desde una perspectiva muy objetiva, muy científica, y sobre todo para que entiendan el punto de un tribunal, y lo repito muchísimo, de los abogados, de los fiscales, es entender lo que está sucediendo. Es verdad que cada uno tiene su rol y cada uno va a hacer su trabajo, defender su parte, pero tienen que entender específicamente por qué estaba sucediendo algo así. Y el nivel de resistencia que uno va a encontrar cuando entrevista en la parte forense, esas personas que ya nosotros estamos evaluando cuando están en medio de un juicio, el nivel de tensión está en su máxima expresión, porque hay un pleito en el medio.
por lo general en la parte clínica las personas no necesariamente tienen que llegar más relajadas, pero no llegan con esos niveles de tensión que con los que llegan con nosotros a hacer ese tipo de evaluaciones, porque ya, y por lo general ya llevan un tiempito en el juicio y ese nivel de tensión está todavía más incrementado. Entonces hay que tener un muy buen manejo de las entrevistas, de las pruebas y de la relación de variables para poder dar un dictamen lo más objetivo, lo más ético y lo más científico posible. Claro, y sobre todo recordar que las pruebas no son infinitas, son finitas en el tribunal. O sea, usted tiene que llegar con una respuesta. Usted no le va a dejar un manual diagnóstico puesto ahí al juez, al colegiado que esté, que no va a entender lo que está sucediendo. Pero dado todo eso, y antes de yo irme a la pausa, Carlos, yo quiero hablar un poquito con la gente, porque a veces se habla del uso y el abuso de ciertas sustancias para delinquir. ¿Cómo se evalúa eso? No se mueva y quédese con nosotros para nuestro próximo segmento. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Qué bueno que usted se quedó ahí. Yo últimamente he podido visualizar que siempre los dominicanos somos creativos de por sí, pero nosotros tenemos una respuesta a ciertas conductas. Hemos visto últimamente
que algunas personas manifiestan que ciertas intoxicaciones son la causa de delinquir. Pues te tengo sorpresa para la conducta delictiva de este tipo de personas y de individuos. Los forenses también sabemos evaluar eso. Los psicólogos y los psiquiatras forenses formados con esta especialidad podemos descubrir muy fácil si eso que tú consumiste realmente provocó esa conducta delictiva. Se habla mucho en la República Dominicana, en palabras coloquiales, de la burundanga. Ay, por la burundanga yo hice tal y tal cosa. Ay, por la escopolamina, que es el nombre correcto para la misma, te tengo otra sorpresa. La consecuencia penal de tus acciones en República Dominicana no son que yo consumí y con un discurso completamente sin alteración, con un pensamiento lógico, concreto, te van a eximir de esa culpa. Hay ciertas condiciones que se dan para que usted, si está bajo esa sustancia, pues obviamente se convierta en un eximente de esa responsabilidad penal. Pero yo quiero hablar un poquito de cómo se evalúan, porque muchas veces se nos olvida que nuestra legislación te exige tener un estado de inconsciencia absoluto. Y hay cosas muy interesantes que se evalúan cuando una persona, pues obviamente dice, bueno, yo consumí, eso pasó, yo ni me acuerdo de eso porque a mí me dieron burundanga y yo quedé mal y ahí vino el delito. A propósito de un caso. La verdad es que las personas creen que normalmente o utilizan mucho como escudo ese estado que te puede causar una sustancia. Normalmente cuando se llega a la evaluación forense e intentan utilizar eso como excusa para escaparse de algo de lo que fuiste responsable, se topan con que nosotros sí sabemos poder descartar los detalles específicos para poder demostrar que realmente esa sustancia no la consumiste o no estaba en el grado suficiente en tu cuerpo como para que el juicio se te nublara por completo. Entonces, evidentemente tampoco voy a decir los síntomas específicos de lo que sucede porque no hay que darle a la gente para que se ponga creativa. Más de lo que ya sé. Para que se ponga creativa y ahora empiecen en los juicios y en eso. No, que yo estaba... No, eso es fácilmente demostrable. Es verdad que es complicado durante la evaluación porque hay que descartar muchas cosas. Es decir, vamos a hacer un análisis retrospectivo, tipo de personalidad, si hubo algún antecedente de drogodependencia o algo por el estilo. También nos involucramos mucho en ese momento específico. Normalmente donde por lo general meten la pata es en el relato. ¿Por qué? Porque para uno poder justificar ese estado de alteración mental, uno tiene que ser muy buen actor. Y uno tiene que acordarse muy bien de esa incluso mentira que estás diciendo para poder excusarte. Ahí es por lo general donde las personas fallan, porque el relato tiene que ser muy coherente, muy específico y nosotros sabemos muy bien los detalles que estamos buscando. Por eso, tengan cuidado a la hora de intentar excusarse de esa parte o de una situación así con un forense, porque estamos también muy preparados durante la entrevista para poder irnos a los detalles específicos. Que quizás las personas incluso ni siquiera se dan cuenta que nosotros damos para atrás y para adelante. O hay momentos en los que también me han dicho, pero usted me preguntó eso ya. Y yo le digo, sí, lo sé. Y lo mantiene. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros sí tenemos el entrenamiento específico para poder ratificar y estar presente en un juicio, para poder decir si una sustancia sí se encontraba presente a nivel conductual y que esa persona muy posiblemente sí se encontraba en un estado específico. Y tú sabes que es muy interesante. En el caso de esta sustancia, de la escopolamina, pues evidentemente hay alteraciones.
pero hay alteraciones también específicas que se dan en nuestro cerebro que evidentemente se convierten en algo conductual. Aún así, en el ámbito de la psiquiatría, recuerden que nosotros tenemos la parte biológica. Por lo tanto, tenemos conciencia de que si la persona dice, bueno, yo me tomé eso anoche y al otro día yo hice esto, sabemos el tiempo que dura y hay exámenes biológicos para ello. Se puede detectar en orina, se puede detectar en sangre, incluso llegar a estar presente en el pelo de las personas durante semanas. Y esto es muy interesante porque cuando tú me dices que tienes este consumo y resulta que eres atrapado vamos a decir, en un discurso pedofílico o pedrástrico en algún momento de pedrastía, pues entonces nosotros podemos hacer una diferencia entre esa alteración de esa conciencia que tú tienes en lo que sucede. Si es una persona que tiene una sustancia X y pierde la capacidad racional, se alteran sus competencias volitivas, evidentemente, lo primero es que no va a poder recordar. A nivel de memoria, nosotros vemos ese impacto. Hay una de las memorias, de los tipos de memoria que se afectan y no es encontrada. Entonces, se oye fácil porque lo estamos diciendo aquí, pero lo importante es que esa evaluación pueda llegar a donde tiene que llegar para que esa persona que ha infringido una norma reciba la consecuencia que sea necesaria conforme a las penas que diga la legislación, en este caso la dominicana. Entonces, fíjense que no es tan fácil como decir, yo estaba bajo el efecto de tal sustancia y entonces por eso yo maté a X persona. No, hay sustancias que provocan un estado de violencia, pero hay sustancias que la ingiero con el propósito de ejercer violencia. Entonces, estas cosas tienen distintas connotaciones jurídicas en el ámbito forense. Son completamente diferentes. Entonces es muy interesante que nosotros podamos entender la necesidad de que un especializado esté involucrado en este tipo de casos. Me da muchísima pena escuchar a veces colegas hablando de casos y de cosas donde no han participado en una investigación, donde desconocen lo que dice el expediente y simple y llanamente por lo que digan en redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Como siempre hablo de esas sentencias que te da la sociedad y te marcan, pero sin una sentencia jurídica o viceversa. Entonces, este es un trabajo que amerita objetividad, pero sobre todo, Carlos, amerita mucha ética del profesional. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha caracterizado en la República Dominicana a los forenses formados y a los que vienen a formarse. Como ustedes saben, la República Dominicana tiene la primera residencia en psiquiatría forense de América Latina, lo cual pues me honra ser parte de ese hermoso proyecto que nació en el 2020. En el 2020, en plena pandemia, le dimos curso y hoy en día ya posee 6 graduados en esta especialidad. Es interesantísimo que pudieran formar parte de estos equipos que evalúan, sobre todo porque nuestro país tiene mucha necesidad de que comencemos a tipificar conductas más que delitos. Vemos un sistema penitenciario arropado de privados de libertad, personas en la misma categoría, alguien que delinquió por un robo oportunista, que a lo mejor tiene esa cualidad de reinsertarse y reformarse mucho más fácil. Es simple y llanamente porque tenemos esa tipificación del delito, pero no de su conducta. Y eso necesita hacerse por un especializado. No es que ya tiene mucho tiempo y se porta bien en la cárcel, vamos a darle medio libre. No funciona así. La mente criminal tiene una estructura. Así como usted es una persona que no delinque y tiene una estructura cognitiva, el que delinque tiene una. Y usted no puede saberlo porque puede fingir 20, 30, 40 años en un sistema para su propósito. Una de las características de los trastornos antisociales de la personalidad es que son encantadores. Pueden imitar emociones, sentimientos y mantenerlos. ¿Para lograr qué? Su propósito, no el de ustedes. Entonces, fíjate lo interesante que se dan. Carlos mencionaba lo del discurso. El discurso, dentro de una evaluación, pudiera ser en ocasiones un relato libre, que es parte de lo que muchas veces se valora con la víctima, con una de las técnicas que se utilizan, que es el método PIS, y va por partes, pero también puede ser parte de ese discurso donde haya una intervención de la persona que le realice como una entrevista de tipo coercitiva.
que muchas veces son utilizadas en interrogatorios policiales, pero también son buenísimas, que es una técnica, por ejemplo, la técnica de Rey, que se utiliza para sospechosos, homicidas o para aquellas personas precisamente que puedan estar fingiendo alguna condición de salud mental. Entonces, fíjense que todos esos entrenamientos son necesarios para tú convertirte en un forense, no caen de la noche a la mañana. Y me resulta todavía muy, muy penoso que sigamos adoleciendo de este tipo de personal cuando ya tenemos información en la República Dominicana. Merecemos tener una reconstrucción de los eventos delictivos. La sociedad merece una respuesta, pero también la persona afectada, que es la víctima, debe volver al lugar que le corresponde. La víctima es la protagonista. Como dice una victimóloga, ella en uno de sus libros, ella dice que sin víctima no podemos conocer al victimario. Sin víctima no podemos saber la conducta del delito. Pero sin la víctima tampoco podemos prevenir el delito. Entonces, definitivamente es esencial que podamos tener entrevistas forenses realizadas por profesionales de la psicología y la psiquiatría forense. Porque aún una persona que se entrena solo para hacer entrevista adolece de ciertos conocimientos que son necesarios. Yo estoy segura, y yo estoy también convencida de que tú me acompañas en el comentario, de que cualquier persona ve muy lindo el derecho penal hasta que le toca la puerta. Y tú quieres un buen profesional. Tú quieres que ese médico, tú quieres que ese psicólogo, tú quieres que ese arquitecto que te va a hacer tu casa tenga una formación y sean buenos en lo que hacen. Entonces, ¿qué tú le dirías a nuestro sistema de justicia, a nuestros abogados? Porque el abogado es el que pide finalmente. El abogado tiene la potestad en una de las etapas de juicio, o de proceso, mejor dicho, de pedir, yo quiero que un psicólogo forense me haga esta evaluación, yo quiero que sea un psiquiatra forense, o quiero que ambos lo hagan, porque en este último caso entramos ambos, para que tú veas qué bonito es este trabajo, que es interdisciplinario. Sabemos hasta cuándo tenemos que llamar a un criminólogo, un criminalista. Entonces, fíjense lo interesante que se da la dinámica en el ámbito forense, donde no hay competencia, hay equipo. Exactamente. No, y nos apoyamos siempre muchísimo unos con otros. Además de que somos muy poquitos, y también me gustaría decirle a todas las personas que se quieran dedicar a esta área, investiguen bien lo que nosotros hacemos, porque realmente te tiene que gustar. Es un área que se ve en los documentales y en las series, se ve muy bonito, muy maravilloso. No somos CSI. Tienen que tener mucho cuidado porque esto no es CSI, esto es algo muy complejo. Es verdad que es sumamente interesante, pero es complejo. Ay, Dios mío, señora, a mí no me gusta que el tiempo se vaya porque yo amo hablar de psiquiatría y psicología forense. Esto es un tema que a ambos nos apasiona, pero yo prometo una segunda parte para poder seguir instruyendo. Vamos a hablar solamente de entrevistas en una ocasión. Vamos a dedicarnos a hablar de la entrevista cognitiva, cómo se realiza eso, cuál es el proceso, quiénes sí califican para ella y quiénes no. Señores, de esta servidora, la doctora Katy Gómez, ha sido un placer que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, doctora.